Vamos a pasar con la ponencia de don Juan Sebastián Fajardo Vanegas, perdón, y me permito brevemente también leer su hoja de vida. Don Juan Sebastián es abogado litigante, docente universitario en la Universidad del Rosario y otras instituciones del país. Obtuvo un título de abogado con énfasis en Derecho Penal de la Universidad del Rosario, de especialista en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia y de Magíster en Litigación Oral de California School of Law de los Estados Unidos. Tiene un posgrado en el que obtuvo el reconocimiento como mejor contrainterrogador. Asimismo, cuenta con un curso de especialización en Derecho Penal especial de la Universidad de Salamanca, España, y se encuentra cursando un máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Génova, Italia, en convenio con la Universidad de Girona, España. Juan Sebastián Fajardo es también autor de una de las obras más reconocidas en la materia en el ámbito latinoamericano, llamado El Manual del Contrainterrogatorio, paso a paso para una contra ideal, libro editado por Tirán Loblanche y distribuido en España, México, Chile, Ecuador y hoy Colombia y otros países. Actualmente es profesor titular de las cátedras Práctica Penal y Derecho Penal General en el posgrado de la Universidad del Rosario, así como de técnicas de juicio oral en la especialización en Derecho Penal de la misma institución universitaria. Cátedra de posgrado que además imparte en la maestría de la Universidad de Santo Tomás, en la Universidad de Medellín, la Universidad de Ibagué, la Universidad Cooperativa de Santa Marta, entre otras. Actualmente es socio de la reconocida firma Abushi Hub y Fajardo Abogados. Entiendo que ya se encuentra don Juan conectado. Así es, por aquí estoy. Buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches, buenas noches. Le concedo la palabra, don Juan. Vale, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos. Por supuesto que no puedo iniciar de una forma distinta, sino es agradeciéndole a mi amigo Rafael por su cordial invitación, felicitándolo indudablemente por el maravilloso esfuerzo que está haciendo a través de estas capacitaciones y todo lo que esto implica, ¿no? Generar debate académico, generar debate riguroso sobre temas que tristemente en la práctica suelen abordarse simple y llanamente a partir de lo que las personas intuyen. Y me refiero a que siempre que uno va a empezar a hablar de contrainterrogatorio, siempre que uno va a empezar a hablar de teoría del caso, siempre que va a empezar a hablar de interrogatorio directo o de cualquier otra institución jurídica relacionada con las técnicas de litigación, el primer problema con el que se enfrenta es que todo el mundo tiene una opinión, es que todo el mundo tiene una idea de cómo hacer las cosas, es que todo el mundo piensa que sabe cómo se deben hacer las cosas basándose exclusivamente en su intuición. Y esto es especialmente problemático si tenemos en cuenta que las reglas de evidencia que hemos incorporado en nuestros países, los códigos de procedimiento penal que hemos incorporado en muchos de los países latinoamericanos, que provienen en un porcentaje importante del sistema anglosajón, en realidad tienen un contexto y un trasfondo doctrinal sumamente profundo que data de tal vez hace 180, 190 años. Tenemos jurisprudencias de las cortes norteamericanas hablando sobre el tema que mi amigo Rafael estaba abordando brillantemente hace unos instantes, como es el de la impugnación de credibilidad con las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral, que datan tal vez de 1880. Es decir, se trata de un asunto que ha sido profunda y rigurosamente discutido desde hace muchísimo tiempo en legislaciones y en jurisdicciones foráneas, y que nosotros queremos venir a resolver simple y llanamente a partir de lo que nos dice nuestro instinto, muchas veces nuestro poco afilado instinto. Dicho eso, y saliendo pues de la manifestación crítica inicial, hoy voy a hablar en el tiempo que se me ha concedido acerca de una institución maravillosa, indudablemente, porque se trata de una herramienta que aporta a la consecución de la verdad en el marco del proceso penal, porque se trata de una herramienta que tiene clarísimas finalidades epistemológicas, pero además de ser una institución maravillosa, tristemente también es una institución plagada de mitos.
existe un contorno mitológico del contrainterrogatorio que, como intentaré esbozar, por supuesto, de forma muy general, tiene efectos muy graves frente a los litigantes y tiene efectos muy graves frente a la administración de justicia. Y tal vez por ahí quiero empezar mi intervención. Cada vez que nosotros hablamos de contrainterrogatorio, siempre que pensamos en lo que debería significar el cross-examination, tal vez se nos viene a la cabeza la idea de estas películas norteamericanas, de estas películas hollywoodenses, donde hay un abogado muy inteligente, normalmente muy guapo, por supuesto, sumamente brillante, que con solo realizar algunas preguntas muy puntuales, muy cortas, logra que el testigo de la contraparte, que antes estaba acusando a su cliente, que antes estaba diciendo es que su cliente fue el que cometió el delito, termine diciendo, ¿sabe qué, señor abogado? La verdad es que yo estoy equivocado. Usted ha hecho un contrainterrogatorio tan brillante, usted ha expuesto de tal forma mis mentiras, que yo no tengo nada distinto en este momento que hacer que aceptar que en realidad he mentido. O tal vez que he faltado a la verdad porque he estado equivocado. Muchas de las películas norteamericanas, muchas de las series norteamericanas que reflejan lo que supuestamente es el contrainterrogatorio, nos llevan a esa idea, a la de un abogado que es capaz de lograr confesiones, que es capaz de lograr retractaciones, simple y llanamente con la formulación de unas breves preguntas y un contrainterrogatorio muy incisivo, gritando al testigo, presionándolo, coaccionándolo. Esto es lo que un muy reconocido profesor norteamericano que se llama Terrence McCarthy, 45 años tal vez, siendo el jefe de la Oficina de Defensa Pública del estado de Illinois, ha denominado el síndrome de Perry Mason con referencia a Perry Mason, un protagonista de una serie que ganaba todos sus casos en su contrainterrogatorio, precisamente haciendo retractarse a todos los testigos supuestamente, pero que también podríamos llamar nosotros como el síndrome hollywoodense del contrainterrogatorio. Y es que esta noción hollywoodense de película cinematográfica del contrainterrogatorio no es una noción inane, no es una noción inocua que no impacte mejor la práctica profesional. Porque tristemente, como esa es la idea que se ha arraigado en los profesionales del derecho, no resulta raro encontrarse con abogados que piensan que en realidad eso es lo que se puede lograr, que piensan que en realidad un contrainterrogatorio es una herramienta que puede llevar a que un testigo que estaba afirmando algo se retracte y termine afirmando algo diametralmente contrario cuando no hay nada más alejado de la realidad que eso. Y claro, es un problema muy grave, porque cuando tenemos a un abogado diseñando un contrainterrogatorio, pensando en que es capaz de lograr semejantes hazañas tan irreales, cuando las lleve a la práctica, cuando las lleve a la sala de audiencias, nos vamos a encontrar es con un pésimo contrainterrogatorio. Y esto es lo que vemos todos los días en las salas de audiencias latinoamericanas, porque en realidad es algo sumamente común. El abogado que inicia su contrainterrogatorio gritando al testigo, diciéndole al testigo que es un mentiroso, diciéndole al testigo que está faltando la verdad y esperando simple y llanamente que el testigo lo acepte. El primer mito del que yo quiero ocuparme en mi intervención es ese. Pedirles a todos, por supuesto, muchos seguramente tendrán una experiencia muy importante, pero también a ellos y a los que no la tienen, que entendamos que el contrainterrogatorio es una institución con una marcada dimensión epistemológica que sí contribuye a la búsqueda de la verdad, que sí contribuye a generar filtros que nos permitan testear la fiabilidad de las manifestaciones de los testigos, indudablemente, pero que no hace milagros. Una de las cosas que yo pretendo transmitir con mi libro es precisamente la necesidad de tener expectativas realistas con el contrainterrogatorio. Salirnos del contexto de las películas, entender que los testigos adversos, que los testigos de la contraparte, particularmente si son testigos hostiles, jamás nos van a dar la razón cuando afirmamos que ellos están mintiendo, sino que por el contrario van a hacer absolutamente todo lo que esté en su disposición para mantenerse en su mentira, es una realidad. Y aceptar esa realidad nos va a permitir consecuencialmente diseñar un contrainterrogatorio más inteligente, más plausible y más fácil de materializar. En ese mismo orden de ideas, cuando se habla de contrainterrogatorio, y este es el segundo mito,
normalmente se hace referencia a abogados con un coeficiente intelectual difícil siquiera de describir, abogados que, más que abogados, parecen genios con corbata, abogados que tienen una capacidad de oratoria, abogados que tienen una capacidad de argumentación que seguramente Sócrates envidiaría. Y esto es gravísimo porque esto lo que genera es que los abogados le tengan un profundo miedo al contrainterrogatorio, que los abogados se mueran de susto de pensar en sentarse al frente de un testigo de la contraparte y todo el daño que eso puede llegar a representarles. Y la verdad es que no. El contrainterrogatorio, por supuesto, es una intervención que requiere muchísima preparación, es una intervención que requiere muchísimo conocimiento del caso, es una intervención que requiere muchísima rigurosidad, que hay que pensar con calma, que hay que pensar con paciencia, que hay que pensar y diseñar con muchísima antelación al juicio oral, pero que no requiere dotes de genio. No hay que nacer con ese tipo de habilidades para ser un buen contrainterrogador. Lo único que se requiere para ser un buen contrainterrogador es conocer las herramientas precisas que componen un sistema de contrainterrogatorio y además de eso, un inigualable conocimiento del caso. Porque claro, y lo decía también mi amigo Rafael hace unos momentos, cuando uno conoce el caso, cuando estructura con seriedad la teoría del caso, logra determinar, entre muchas otras cosas, cuáles son las discusiones de índole dogmático que resultan relevantes para la solución del litigio. Y es que cuando estamos hablando de técnicas de litigación, bien lo decía él, no estamos hablando simplemente de normas de oratoria, no estamos hablando simplemente de consejos de etiqueta. Cuando hablamos de técnicas de litigación, no estamos hablando de cómo formar maestros de ceremonia, muy bien presentados, muy bien hablados, sino que en realidad estamos hablando de aquellas instituciones jurídicas que nos permiten transmitirla a los jueces, bien sean de conciencia o bien sean jueces profesionales en derecho, por qué en el caso en concreto tenemos la razón. Y eso implica la identificación de los problemas dogmáticos y de los problemas de hecho y de cómo esos hechos se aplican a los problemas dogmáticos. Luego estamos hablando cuando conversamos sobre temas de técnicas de litigación, indudablemente de herramientas auxiliares del derecho penal sustancial, que se nutren del derecho penal sustancial, que deben pensarse en clave del derecho penal sustancial y que siempre deben estar dirigidas hacia allá. No estamos hablando aquí simplemente de intervenciones vacías de contenido y es tal vez lo que yo prefiero o pretendo mejor transmitirles. Pero cerrado el paréntesis, es profundamente grave que nosotros creamos que para hacer un buen contrainterrogatorio se requiere ser genios. Esto genera problemas muy profundos para los estudiantes de derecho, genera problemas muy profundos para los abogados en el ejercicio profesional y en general es razonable atribuir a ese temor el ser una de las causas para las que la ciencia del contrainterrogatorio, como dice el profesor Shane Reed, no se haya desarrollado en los países latinoamericanos como debería haberse hecho. Prueba de lo que estoy afirmando, indudablemente, es la discusión que abordaba el profesor Rafael hace unos momentos y que resulta apenas elemental para el contrainterrogatorio, como lo vamos a ver en unos momentos, y es la posibilidad de utilizar las declaraciones previas de los testigos con finalidades diversas a la acreditación de los hechos que constituyen el fondo de la discusión, a la acreditación de los hechos jurídicamente relevantes, pero siempre necesarias, sin discusión alguna, para la fijación de la fiabilidad del relato del testigo y de su propia credibilidad. Ahora, saliéndonos un poco de la mitología y por supuesto, no hice una advertencia que hubiese resultado necesaria, y es que aquí estoy intentando resumir un tema muy extenso, tal vez son 400 esenciales, pero si fijamos lo que debería ser un sistema de contrainterrogatorio, en el libro expongo 16 pasos, aquí vamos a hablar tal vez solo de 2 o 3 de ellos. El primero, que es el más importante, el primer paso para poder desarrollar un contrainterrogatorio adecuado, constituye o se constituye por la fijación
de la vía de impugnación de credibilidad que se quiere utilizar frente al testigo. Este es un concepto para nosotros, para nuestros países latinoamericanos, muy novedoso, pero si nos vamos a las reglas federales de evidencia, si nos vamos a las reglas de evidencia de Puerto Rico, si nos vamos inclusive a lo que han contemplado códigos de procedimiento penal latinoamericanos producto de la reforma, como el colombiano en el año 2004, como el chileno en el año 2000, como el Código Nacional de Procesos Penales mexicano un poco más reciente, nos vamos a dar cuenta que en todos ellos entramos a hablar de vías de impugnación de credibilidad. Y estas vías de impugnación de credibilidad o herramientas de impugnación de credibilidad no son nada distinto a algunos, no todos, indudablemente no todos, pero sí a algunos de los criterios de valoración de la prueba testimonial. Luego, lo primero que debemos hacer es nutrirnos del razonamiento probatorio, nutrirnos de esos criterios de valoración de la prueba testimonial para verificar de todos ellos cuál concurre en el testigo que pretendemos atacar, y luego sí nos vamos a las formas. Por eso yo siempre intento decir que al hablar de contrainterrogatorio y en general al hablar de técnicas de litigación, claro, las formas son importantes, la forma de las preguntas es importante, las objeciones podrá ser importante en determinada medida, sobre ello volveré en unos minutos, pero lo verdaderamente relevante, el núcleo del asunto, está en el razonamiento probatorio, en todas estas máximas derivadas de la epistemología, en todas estas máximas y hallazgos acreditados empíricamente de la psicología del testimonio que nos muestran la profesora Elizabeth Loftus, que nos muestra la profesora italiana Giuliana Mazzoni, y todos estos psicólogos que desde hace varias décadas se han dedicado a estudiar precisamente la fragilidad de la memoria humana y cómo esto debe impactar la valoración del testimonio en un proceso judicial, y por ende, para nosotros los contrainterrogadores, hacia dónde es que tenemos que mirar cuando pretendemos atacar la credibilidad de un testigo. Fijándonos acá, la primera vía de impugnación de credibilidad debe ser, sin duda alguna, las inconsistencias en el relato. Y aquí mi amigo Rafael tiene un punto sumamente importante, y es que cuando hablamos de inconsistencias del relato, no podemos hablar únicamente de las inconsistencias que se deriven de lo que viene a decir el testigo en el juicio, porque puede llegar a suceder que el testigo en el juicio oral proporcione una declaración perfectamente coherente, perfectamente consistente, que si la analizamos solamente de forma intrínseca, no vamos a hallar en ella contradicciones, pero que cuando la confrontamos con lo que ha dicho antes, resulta diametralmente contradictoria o diametralmente diferente. ¿Qué explicación, se preguntaría cualquier epistemólogo en cualquier ámbito del acceso al conocimiento, tiene que una persona hoy esté diciendo algo sobre aquello que supuestamente sucedió, pero en declaraciones pasadas, rendidas bien a la fiscalía en la fase de investigación, rendidas bien a otro tribunal en un juicio que fue anulado, como contaba nuestro antecesor en el uso de la palabra, decía algo distinto? Y claro, la primera pregunta que debería surgir es: ¿cualquier contradicción, cualquier inconsistencia resulta suficiente para decir hacia allá voy a fijar el contrainterrogatorio? Y la respuesta es un rotundo no. Porque si hay algo que nos enseña la psicología del testimonio, y en una de las intervenciones se reflejó con muchísima claridad, es que con el paso del tiempo la memoria se difumina. Indudablemente, hay un análisis empírico realizado por la profesora norteamericana Elizabeth Loftus, plasmado en su libro que debe llamarse algo así como Juicio la Memoria, que muestra que a partir del cuarto día, desde la percepción de los hechos, los recuerdos empiezan a difuminarse. Esto implica que sobre muchos aspectos accesorios, satelitales o circundantes a los hechos centrales del relato, puedan existir contradicciones, puedan existir inconsistencias menores, sin que la fiabilidad del testigo se vea disminuida. Pero no pasa lo mismo
cuando no estamos hablando de un aspecto consustancial, cuando no estamos hablando de un aspecto satelital o accesorio, sino cuando estamos hablando de contradicciones que recaen sobre el núcleo del testimonio. Y aquí es donde surge lo verdaderamente relevante. Únicamente valdrá la pena llevar a cabo un contrainterrogatorio con el fin de exponer una declaración previa inconsistente cuando esa inconsistencia recaiga sobre un aspecto central del relato. Sobre un aspecto central del relato que además se corresponda con uno de los aspectos centrales de la discusión en el juicio. Y aquí nuevamente me refiero a la dogmática jurídico-penal, que muchos dicen que en el sistema adversarial se acabó. Por supuesto que no se acabó, porque yo únicamente puedo determinar cuáles son esos aspectos centrales de la discusión jurídica en el proceso a partir de los postulados de la dogmática. Y en esto no debería haber discusión alguna. Sorprende que haya personas que sigan afirmando lo contrario. Pero claro, si estamos hablando de una contradicción que recae sobre el núcleo del relato y sobre un tema relevante para el juicio, y además de ello, nosotros logramos verificar que se trata de una contradicción evidente, que basta simplemente con exponer la declaración anterior, exponer la nueva declaración y sin necesidad de mayores argumentaciones concluir que son distintas, que son contradictorias, valdrá la pena llevar a cabo el contrainterrogatorio. La pregunta que surge es, siempre que exista una inconsistencia sobre un aspecto central del relato, ¿significa que el testigo está mintiendo? Por supuesto que no. El testigo puede no estar mintiendo de mala fe. El testigo puede estar simplemente equivocado. Lo que esto sí significa es que hay una gravísima afectación a su fiabilidad como prueba. No significa que esté mintiendo, porque si hay alguna otra evidencia que corrobore la hipótesis fáctica narrada por el testigo, así el testigo se contradiga, así el testigo tenga una inconsistencia, perfectamente esa hipótesis fáctica puede entenderse probada en el nivel de suficiencia que exige la ley de conformidad con determinado estándar probatorio, utilizando las palabras de Jordi Ferrer, sin duda alguna. Pero lo que sí significa es que el testimonio de esa persona, valorada individualmente, sufre una grave afectación a su fiabilidad. Y cuidado, porque las inconsistencias, que es la primera de las 11, tal vez 12 vías de impugnación de credibilidad que existen, pero la primera de las que quiero hablarse, siempre debe leerse y siempre debe pensarse en clave conjunta con la parcialidad del testigo. Siempre que nosotros tengamos como un aspecto central de nuestra teoría del caso, y aquí hablamos de una herramienta igualmente útil para la defensa como para la fiscalía, pero cuando uno de los aspectos centrales de nuestra teoría del caso es decir que un testigo no es fiable, bien porque está mintiendo o bien porque está equivocado, además de exponer ese tipo de inconsistencias, deberíamos estar pensando en por qué el testigo estaría mintiendo. Y la respuesta al por qué el testigo estaría mintiendo surge de lo que se conoce en derecho probatorio como la parcialidad del testigo. Quizás el más reconocido profesor norteamericano de las últimas 3 o 4 décadas sobre estos temas, que es Thomas Mawet, dice, cuando hablamos de parcialidad, estamos hablando de cualquier motivo o circunstancia que pueda llevar al testigo a inclinar su declaración a favor o en contra de una de las partes del litigio. Y el perfecto ejemplo, tal vez el que a nadie se le olvida, es el de la mamá del acusado que acude a juicio oral a servir como testigo de coartada. Pese a que existen muchas pruebas de la fiscalía que sitúan a su hijo en la escena del crimen cometiendo el delito, va la mamá y dice, no, pero es que mi hijo estaba conmigo en la casa. Y yo sé que él no salió en ningún momento, de hecho estuvimos viendo películas hasta muy tarde. Tengo clarísimo que él no podía salir de ahí y tengo clarísimo que no lo hizo. No hay un solo juez que no se pregunte si esa mujer no tiene motivos para mentir. Que es la pregunta a la que responde la parcialidad como criterio de valoración de la prueba testimonial. Porque por supuesto que las tiene. Así como tiene motivos para mentir el acusado, sin duda, pero así como tiene motivos para mentir la víctima
que tiene algún tipo de interés alternativo en la solución del caso, que no acude, perdón, a juicio simplemente a rendir su testimonio acerca de lo que sucedió, sino que acude también pensando en una eventual reparación, o acude también pensando en la profunda animadversión que tiene en contra del acusado, o la profunda animadversión que tiene en contra de un familiar del acusado. Pero es exactamente el mismo motivo de impugnación de credibilidad que tiene el testigo que es beneficiado con, ustedes lo conocen, entiendo que como criterio de oportunidad, a partir de la colaboración eficaz con la Administración de Justicia para desmantelar organizaciones criminales. Me disculparán las imprecisiones pues, sobre el Código de Procedimiento Penal de Costa Rica. Pero ese testigo, un testigo que está ahorrándose décadas de prisión a partir de supuestamente delatar a alguien más, es un testigo que sin duda alguna tiene un motivo para mentir. Un motivo para mentir poderosísimo que lo constituye precisamente el hecho de que a partir de sus dichos, a partir de sus manifestaciones, se está ahorrando décadas en la cárcel, se está ahorrando décadas en prisión. Y cuando vamos a lo que en el derecho comparado se ha pensado, se ha dicho y se ha estudiado particularmente sobre esa clase de testigos, nos encontramos con que desde hace 40 años los propios italianos, que fueron quienes promovieron inicialmente esta figura, la denominan los pentiti, y la promovieron como una herramienta para la judicialización de los crímenes cometidos por la mafia, cuando empezaron a darse cuenta del profundo motivo para mentir que esto generaba, y por ende del hecho de que estas personas movidas por la necesidad de incluir a más y más delatados para mostrar como más eficiente su colaboración, terminaban también incluyendo personas inocentes, dijeron aquí tenemos un problema. Y tenemos un problema que los italianos solucionan con el establecimiento de una tarifa legal probatoria negativa para ese tipo de testigos, que ninguno de nuestros ordenamientos jurídicos tiene, salvo algunas directrices o instrucciones a los jurados de conciencia que encontramos en algunos estados de Estados Unidos. Pero por lo particular en Latinoamérica, virtualmente ningún código de procedimiento penal dice, venga, a ese tipo de testigos tengámosle el cuidado, y si la acusación se basa únicamente en ese tipo de testigos, no puede proferirse condena. Los italianos, que fue donde surgió la figura, dicen sí, porque el pentiti, el delator o el snitch, como lo conocen los norteamericanos, debe servir, si es que está diciendo la verdad, como herramienta investigativa suficiente para llevar a la fiscalía la recolección de otras evidencias. Evidencias, es así, más objetivas, que no sufren o no padecen de los mismos males que el pentiti y que permiten corroborar las manifestaciones que está haciendo este testigo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna es un testigo con motivos para mentir. Y no quiero generar la idea, ni más faltaba intelectualmente, sería absolutamente irrespetuoso con ustedes de que estoy hablando de un tema novedoso, porque está lejos de serlo. Cuando vamos a la legislación inglesa, nos damos cuenta de que hasta hace tal vez 300, 350 años, ni siquiera se permitía que los testigos parcializados fungieran como testigos, precisamente porque se entendía que ese motivo para mentir lo situaba en una posición muy grave, una posición de falta de fiabilidad, de falta de credibilidad. Y esto es algo que hoy muchas legislaciones actualmente están intentando retomar, precisamente al darse cuenta de que muchas veces, o al menos la inmensa mayoría de veces que se acredita que un testigo miente, al lado va aparejado el motivo por el cual lo hacía. Por motivo para mentir, se entiende, como les decía, y según las palabras del profesor Mauet, cualquier tipo de razón que pueda llevar al testigo a inclinar su declaración, pero aquí nuevamente un ejercicio de ponderación es necesario. Así como decíamos que no cualquier inconsistencia o no cualquier contradicción del testigo es suficiente para concluir que tenemos que irnos a contrainterrogarlo por esa vía, asimismo debemos pensar que no cualquier motivo para mentir es lo suficientemente poderoso como para que valga la pena incluirlo en el contrainterrogatorio. Porque claro, cualquier testigo, si vamos a escudriñarlo, puede tener alguna relación más o menos lejana con las partes,
Cualquier testigo puede llegar a tener en una versión muy morigerada un motivo para inclinarse a favor o en contra de alguna de ellas. Y no por eso el juez va a decir, oiga, yo aquí tengo dudas o al menos me genera problemas, me genera dificultades, basar una condena únicamente en sus manifestaciones. Y si nosotros como litigantes creemos que eso le va a generar dificultades al juez, nosotros mismos deberíamos estar pensando en descartarlas anticipadamente. Luego hay que pesar la fuerza de ese motivo para mentir. Solamente si es un motivo para mentir importante, que cualquier persona razonable concluiría, sí, esto puede llevar a alguien a decir mentiras, pese a las consecuencias procesales que eventualmente le puede llegar a generar la comisión de un delito de falso testimonio, de perjurio, como quiera que se llamen las distintas legislaciones latinoamericanas, solamente cuando estemos en presencia de uno de esos motivos, valdrá la pena. La última vía de impugnación de credibilidad que quiero referir, tal vez por lo usual que es en determinada clase de delitos, es la relacionada con la capacidad de percepción. Y aquí nuevamente la psicología del testimonio nos da una mano que mucha falta nos hacía a los juristas. Cualquier circunstancia que limite o sustraiga totalmente, en el peor de los casos, el estado de sanidad de los sentidos del testigo para el momento en el que llevó a cabo la percepción de los hechos, es una circunstancia potencialmente materia de contrainterrogatorio. ¿A qué me refiero? Cuando un testigo tiene problemas de visión, cuando un testigo para el momento de los hechos se encontraba bajo el influjo del alcohol o bajo el influjo de cualquier tipo de sustancias alucinógenas, cuando para el momento de los hechos la zona donde ocurrieron era muy oscura, cuando el testigo estaba muy alejado de aquello que supuestamente percibió, cuando el testigo, por ejemplo, estaba en ese momento en una discusión muy fuerte con alguna otra persona que hacía que toda su atención se fijara allá, en la discusión con esa persona, o un evento muchísimo más frecuente de todos los días, cuando un testigo va chateando, cuando va hablando por teléfono con alguien más y sucede algo que supuestamente después va a narrar en juicio. Todas estas son circunstancias que nos permiten concluir razonablemente que habían factores distractores de la atención o que afectaban el estado de sanidad de los testigos y por ende que afectaban la capacidad de percepción de los testigos. Sumamente importante entender que se trata de una forma de impugnación de credibilidad que puede surgir de la más variada gama de circunstancias. Como veíamos, hay factores meteorológicos, hay factores relacionados con la salud del testigo, hay factores relacionados con el estado emocional en ese momento del testigo. Tan amplia es esa gama, o tal vez el mejor ejemplo de que se trata de una gama sumamente amplia es el que explica la profesora Juliana Mazzoni en uno de sus libros, debe ser en Se puede creer a un testigo, seguramente es allí, y que denomina el weapon effect o el efecto del arma. A partir de un estudio empírico realizado por Juliana Mazzoni, pudo concluir que cuando las personas son víctimas de delitos violentos que involucran la utilización de un arma que les es apuntada, toda la atención de los testigos va a lo que más miedo les genera. Toda la atención de los testigos va a lo que genera pánico por la posibilidad de que sea disparada, y es el arma. Lo que arroja el estudio empírico sumamente interesante es que todos estos testigos pueden recordar con mucha claridad circunstancias relacionadas con el arma, con el color del arma, con la dimensión del arma. Todos ellos recuerdan a la perfección este movimiento de quitarle el seguro al revólver o este movimiento de quitarle el seguro a una pistola automática, pero difícilmente son capaces de describir los rasgos del rostro de la persona que la sostenía. Y la razón es esa. Toda la atención estaba en el arma, no en la cara de la persona. Decía con muchísimo tino, con muchísima razón, mi amigo Rafael, que esta es una de las causas acreditadas desde hace tal vez 15, 20 años que se ha venido generando un registro de exoneraciones por condenas cerradas en Estados Unidos
fundado por Samuel Gross y de ahí en adelante promovido por innumerables proyectos Inocencia que existen en las universidades norteamericanas, pero decía él, aquí es donde reside una de las causas de las condenas cerradas a inocentes. En creerle a un testigo que después se demuestra que su percepción no fue correcta, pero que en todo caso afirmaba con supuesta certeza que había visto adecuadamente los hechos. Y una de las conclusiones de Elizabeth Loftus que más fuerza tiene y que a mí más me llama la atención es el hecho de que no existe y está lejísimos de existir una relación directa en que entre mejor qué tan seguro se siente el testigo de sus manifestaciones, qué tanta certeza muestra el testigo de aquello que afirma y la veracidad de lo que está diciendo. Porque perfectamente un testigo puede mostrarse muy seguro, con muchísima certeza, y aún así estar equivocado o estar mintiendo. Y nada de esto tiene una relación directa. Por eso es que si nos fijamos, en últimas, las conclusiones centrales que se erigen a partir de la psicología del testimonio es, tenemos un problema profundo si creemos ciegamente y de forma tan desmesurada en la prueba testimonial. Tenemos un problema muy grave si seguimos afirmando que la prueba testimonial es la prueba reina. Diría Jordi Ferrer, si esa es la prueba reina, qué reina tan flaca, qué reina tan desnutrida, qué reina tan moribunda. Aquí es donde la prueba pericial, aquí es donde la investigación de otro tipo de evidencias debería cobrar mayor importancia. Pero bueno. Al margen de eso, y volviendo puntualmente al contrainterrogatorio, tal vez ya para finalizar, es una de las últimas ideas que quería exponerles. El contrainterrogatorio, sin duda alguna, como les decía, es una herramienta útil cuando de atacar la credibilidad de un testigo o de un relato se trata. Sin duda alguna es una herramienta que resulta de mucha importancia cuando pretendemos atacar la fiabilidad de un testigo de la contraparte, pero esa no es su única finalidad. En la inmensa mayoría de manuales, sobre todo los latinoamericanos, se abordan como finalidades del contrainterrogatorio únicamente estas, únicamente aquellas relacionadas con atacar al testigo. Pero de lo que todos esos manuales se olvidan es de algo que el profesor de la Universidad de Seattle, Ronald Clark, denomina el concession seeking cross examination, que viene a ser algo así como el contrainterrogatorio en búsqueda de concesiones. Y es que yo no solamente debo acudir al contrainterrogatorio cuando quiera atacar al testigo. De hecho, si el testigo dice algo que me sirve, si el testigo de mi contraparte lleva a cabo la narración de un hecho conforme a mi teoría del caso, así sea parcialmente, allí habré encontrado oro. Y allí habré encontrado oro porque a mi contraparte le va a quedar muy difícil decir que esa manifestación del testigo, que es conforme a mi teoría del caso, es mentira cuando fue la contraparte la que lo trajo, cuando fue la contraparte la que lo solicitó, cuando fue la contraparte quien practicó su testimonio y cuando es esa contraparte quien frente a otros aspectos le está pidiendo al juez o a los jueces que le crean al testigo. Algo así como, créale en lo que me conviene a mí, pero concluya que es un absoluto mentiroso en lo que le conviene a mi contraparte. Esta segunda vía o esta segunda finalidad, mejor, del contrainterrogatorio resulta sumamente importante por el efecto persuasivo que genera acreditar hechos de la teoría del caso propia con pruebas de la contraparte. Luego, el llamado que quiero hacerles ya para cerrar mi intervención es a no pensar simplemente en el contrainterrogatorio como una pelea de boxeo, como una batalla, que a veces lo es, que a veces debe diseñarse de esa forma cuando estamos en presencia de testigos mentirosos, que de mala fe están llevando a cabo manifestaciones contrarias a la realidad, pero que en muchos otros casos puede resultar más útil pensar y fijarnos en qué manifestaciones del testigo de la contraparte me sirven a mí. Porque en esos eventos, resaltar esas manifestaciones, exponérselas al juez en mi turno de preguntas, permitirle al testigo que se explaye al respecto, puede resultar sumamente útil. Y por eso les decía que yo llego al punto de cómo deben ser las preguntas,
yo debo al punto de cuáles son las preguntas prohibidas, cuál es el procedimiento ya específico, únicamente cuando ha abordado todo lo relacionado con las finalidades del contrainterrogatorio, porque frente a lo primero, frente a esto de las preguntas, frente a esto de las reglas de procedimiento, frente a esto de las objeciones, jamás pueden existir reglas absolutas. Y aquí está una de las pruebas. Se dice que el contrainterrogatorio debe ser cortante, se dice que el contrainterrogatorio debe ser certero, se dice que el contrainterrogatorio debe ser a partir de preguntas cerradas, de preguntas muy precisas, se dice que en el contrainterrogatorio no se le debe permitir al testigo dar explicaciones, y eso puede tener sentido cuando pensamos en la primera finalidad del contrainterrogatorio, en el impeachment, en la impugnación de credibilidad, pero jamás en la segunda. Si yo pretendo resaltar una manifestación del testigo de mi contraparte que a mí me conviene, ¿qué sentido tiene que yo sea cortante, que yo sea tosco, que no le permita dar explicaciones, que le haga únicamente preguntas cerradas? Seguramente en muchos de esos eventos valdrá la pena realizar preguntas abiertas. Valdrá la pena permitirle al testigo que se explaye en sus manifestaciones. Y seguramente en muchos de esos eventos se podrán lograr resultados tan o hasta más importantes que aquellos relacionados con la impugnación de la credibilidad. Luego hay que mirar el contrainterrogatorio no solo en clave de disputa, no solo en clave de discusión, no solo en clave de confrontación, sino más bien en clave epistémica y en una clave, por supuesto, estratégica de qué es lo que resulta conforme a mi teoría del caso. Volvemos a la teoría del caso y siempre volveremos a la teoría del caso porque al fin y al cabo constituye el norte del contrainterrogatorio. Les agradezco muchísimo el tiempo. Quedo atento, por supuesto, a cualquier tipo de pregunta que pueda llegar a surgir sobre este o cualquier otro tema relacionado con el contrainterrogatorio, que seguramente no habré podido abordar por las limitaciones de tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián. Creo que no nos equivocamos en invitarte a conversar y la mayoría de las personas que estamos por acá quedamos, decimos nosotros, los ticos picados. Yo sé que en noviembre vas a venir a Costa Rica, algunos van a querer tener tu libro, y la otra es que probablemente cuando vengas vamos a querer tener un evento presencial para ver no estas tres circunstancias que has puesto del contrainterrogatorio, sino las 12 que en tus libros pones con mucha claridad. Sebastián, la mayoría de los manuales de litigación y de contrainterrogatorio establecen que el contrainterrogatorio puede hacerse, que en el contrainterrogatorio pueden hacerse preguntas sugestivas. En nuestro país no se permite hacer preguntas sugestivas. Sin embargo, hoy día tenemos algunos tribunales que están permitiendo las preguntas sugestivas porque eso es lo que dicen los manuales, eso es lo que dice la doctrina y eso es lo que dicen las personas que trabajan, en el caso como tuyo con el contrainterrogatorio. ¿Qué pensás de eso? Vale. Esta es una discusión que tuve, de hecho, con unos amigos costarricenses en España, porque a mí, francamente, me sorprendió. Y les soy honesto. Me sorprendió tanto que me dijeran que estaban prohibidas las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio que les dije no les creo y me fui al artículo 352, debe ser, no sé, 353, ustedes me corrigen si me falla la memoria, y en efecto, no hay ningún tipo de distinción acerca de en dónde se prohíben las sugestivas. Y aquí hay que hacer una explicación que es larga, pero que voy a intentar hacerla de la forma más concreta posible. Lo primero, ¿de dónde surge la prohibición de las preguntas sugestivas? Del riesgo, sí, y en esto no hay discusión, comprobado empíricamente por la psicología del testimonio, de que en contextos investigativos, cuando una persona dotada de autoridad se sienta al frente del testigo y le sugiere manifestaciones a través de preguntas sugestivas, puede llegar a influir en su relato. Puede llegar a introducir modificaciones en el relato del testigo, inclusive si el testigo está obrando de buena fe. La psicología del testimonio, entre otras, tú por supuesto lo sabes, mi amigo Rafael, y seguramente muchos de los aquí presentes, resalta que esto es particularmente grave en los testigos menores de edad, pero que puede producirse inclusive en mentes maduras y desarrolladas. Porque si yo tengo al frente a una persona dotada de autoridad que me dice, bueno, ¿y aproximadamente dónde está ubicado ese carro azul?
a pesar de que yo no haya dicho nunca que es un carro azul, a pesar de que yo no recuerde de qué color es el carro, o a pesar de que yo recuerde que es de un color distinto, puede llegar a suceder que yo piense, no, si este tipo, que es el que ha estado investigando, que tiene clarísimos los hechos, dice que es azul, seguramente es porque es azul. No hay corrección, inclusive digo, sí, era azul y continúo. Esto se refleja muy claramente en una serie norteamericana que se llama The Confession Tapes, que es una serie maravillosa, porque son varias temporadas dedicadas al análisis de casos de la vida real, donde se produjeron confesiones falsas, donde a partir de tácticas sugestivas y de tácticas coactivas se muestra cómo las personas terminaban diciendo, sí, yo fui, pese a que no habían sido, y pese a que después se prueba, por supuesto, como siempre, con prueba pericial, que no habían sido. Pero esta es la primera parte de la explicación. La prohibición de las preguntas sugestivas surge para el contexto investigativo, para evitar que los investigadores y las autoridades que componen los órganos de investigación del Estado incorporen modificaciones en el relato del testigo. Segundo punto, por supuesto que debe existir una prohibición de preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. Y es que en el sistema con tendencia adversarial, sin importar qué tan rigurosa sea la adversarialidad, porque esto depende, por supuesto, de cada uno de los diseños procesales en cada uno de los países, pero sin importar qué tan rigurosa sea, partimos de la base de que cuando una parte convoca a un testigo, lo hace precisamente porque considera que sus manifestaciones son concordantes con su teoría del caso. Así no exista la relación que existe en muchos casos, ya existe al menos una afinidad. Y si a esa afinidad le sumáramos la posibilidad de que sea el abogado quien hable por el testigo, que es lo que permiten las preguntas sugestivas, que sea el abogado quien le diga, él fue la persona que cometió el homicidio, ¿cierto? Y usted sabe que fue él quien cometió el homicidio porque se trataba de una persona morena, porque se trataba de una persona que tenía una barba insípida, porque se trataba de una persona despeinada y que hablaba como loco, ¿cierto? Sí, por todas esas razones es que fue él. Claramente estaríamos desnaturalizando la producción de la práctica evidenciaria y terminaríamos llevando el juicio a un escenario en el que es el abogado quien aporta la información en lugar del testigo. Luego aquí, primer y segundo escenario, indudablemente las preguntas sugestivas deben prohibirse. Así lo tiene contemplado nuestro Código de Procedimiento Penal, así lo tiene contemplado el Código Nacional de Procesos Penales Mexicanos y así lo tienen contemplado. Más importante aún, sin duda, las Federal Rules of Evidence en la regla 607, tal vez debe ser. Pero el tercer punto es el más relevante para lo que nos interesa. En el contrainterrogatorio estamos en un contexto investigativo. En el contrainterrogatorio, en el contraexamen, ¿existe afinidad entre el abogado y el testigo de la contraparte? Si la respuesta es no, al menos en abstracto, la respuesta también debería ser que pierde razón de ser la prohibición de la sugestiva. Otra vez, el análisis no es mío, no puedo endilgarme lo que quisiera haber tenido semejante nivel de brillantez, sino que es de 3 décadas, un poco más, de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que se ve reflejada finalmente en la elaboración de las reglas federales de evidencia. Que entre otras cosas, las reglas federales de evidencia tienen algo maravilloso y es que no fueron construidas por el legislador. Se nota. En la inteligencia de su articulado, inmediatamente se encuentran que ahí no estaba un político. Ahí estaban jueces, ahí estaban magistrados y ahí estaban académicos del más altísimo nivel. ¿Okay? Este análisis se hizo y precisamente por eso, a partir de la expedición de las reglas federales de evidencia, se prohíbe en el interrogatorio directo las preguntas sugestivas, pero no en el contrainterrogatorio. Y no se prohíbe, sino que se permite. Y de hecho, en mi manual y en general, en cualquier clase o diplomado de técnicas de litigación medianamente bueno, deberían promoverse las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio porque estamos en un contexto de confrontación. Si estamos en un contexto de confrontación, cuando yo lo que vengo a hacer es básicamente adversario del testigo, quiero impugnarle credibilidad, ¿cómo le suena eso al testigo de entrada? Indudablemente no le suena que vamos a ser mejores amigos. En estos contextos, obligar al abogado a realizar preguntas abiertas
es obligarlo a quedar a merced del testigo, a quedar a merced de las evasivas del testigo, obligarlo a quedarse a merced de que si yo le pregunto algo concreto, el testigo me empiece a responder otras cosas que yo no le estoy preguntando y en general a proporcionarme todo tipo de evasivas. Como estamos en un contexto de confrontación en el que la concreción es importante y en el que el contradictorio es importante, la conclusión de la Corte Suprema de Justicia norteamericana y las reglas federales de evidencia cobra muchísimo sentido. Ahora, cuando yo tenía estas discusiones con mis amigos, muchas veces siempre el argumento era la psicología del testimonio dice que no, la psicología del testimonio dice que las preguntas sugestivas es lo peor que puede pasar con los testigos, olvidando los distintos contextos de las formas de interrogatorio, sin duda. Y siempre me traían a colación, les cuento la infidencia, a Juliana Mazzoni. Y Rafael, ahora que estuvimos juntos en España, pues yo dije, yo con esta no me quedo. Y lo que hice fue preguntarle a Juliana Mazzoni, ¿qué piensa usted de la posibilidad de realizar preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio para exponer contradicciones o vías de impugnación de credibilidad? Me decía, mire, de entrada, en contextos de investigación, imposible, cerrados. Pero en el contrainterrogatorio tiene sentido. En el contrainterrogatorio ya el testigo ha hecho sus manifestaciones. En el contrainterrogatorio el testigo ya contó todo lo que conoce. En el contrainterrogatorio ya no existe el riesgo de introducir modificaciones al conocimiento del testigo y además no hay testigo que vea al contrainterrogador como una autoridad frente a sus dichos. Luego, ni siquiera desde la psicología del testimonio, hoy existe una justificación razonable, debidamente fundamentada, con algún tipo de sustento empírico acerca de por qué deberían prohibirse en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas. En lo demás sí, sin duda alguna, pero no en el contrainterrogatorio. Prometí que iba a ser corta y perdóname porque creo que incumplí la promesa.